Hola mis niños y niñas de cuarto B, bienvenidos a esta nueva clase de estudios sociales en la que vamos a estudiar la diferencia entre parroquia urbana y parroquia rural. Las personas vivimos siempre en comunidad. Ciertamente que las personas nos juntamos para vivir en comunidad, en conjunto. Y cuando una colectividad, o sea, un conjunto de personas, decide asentarse, o sea, ubicarse para vivir en un lugar fijo y determinado, se forma una localidad. Cuando este grupo de personas se asienta para vivir en conjunto en una localidad, así se van formando, en el caso de las ciudades, se van formando los barrios, las ciudadelas, y finalmente se forma una parroquia urbana, ¿sí? Que es una parte de una ciudad, es un componente de una ciudad. Y en el caso del campo, se van formando los caseríos, se van formando los recintos y así también se forman un conjunto de comunidades que forman una parroquia rural, ¿sí? Esta diferencia vamos a irla explicando. Una parroquia urbana es aquella que se ubica dentro de las ciudades. Esas parroquias urbanas cuentan generalmente con los servicios básicos, ¿sí? ¿Cuáles son los servicios básicos? Por ejemplo, agua potable, energía eléctrica y alumbrado público, telefonía, hospitales, clínicas, escuelas, colegios, ¿verdad? Universidad, servicio de recolección de basura y de aseo de calles, y hay otros servicios más con los que cuentan la mayoría de las parroquias urbanas, ¿sí? De los barrios, de las parroquias que están dentro de las ciudades. Por eso, vivir en la ciudad, en las parroquias urbanas, tiene muchas ventajas, porque se cuenta con todos estos servicios. Pero también en las parroquias urbanas hay varias desventajas de vivir en ellas. Por ejemplo, como vemos aquí, una imagen muy característica, ¿verdad?, de la zona urbana, es que suele haber muchos vehículos y el aire está muy contaminado. O también hay muchas fábricas alrededor y se contamina el aire, a veces el agua también. Se aglomera mucha cantidad de gente y suele haber mucho tráfico. Entonces, vivir en la parroquia urbana, en la zona urbana, tiene ventajas y también desventajas, ¿sí? Por ejemplo, también vamos a estudiar cómo están conformadas las parroquias urbanas, que hemos visto tienen diferentes barrios que se van uniendo para formar una parroquia y así luego las parroquias se unen para formar ciudades. Entonces, las parroquias urbanas están formadas por diferentes tipos de barrios, como por ejemplo los barrios netamente residenciales, que son espacios donde solamente hay viviendas, son espacios para solamente viviendas, para residencias, donde no hay muchos comercios, no hay bancos, sino que son ciudadelas o barrios exclusivamente de viviendas, de casas. Por eso se llama residencial. También hay barrios comerciales, que es, por ejemplo, en una ciudad, los barrios que llamamos centrales o el centro de la ciudad, ¿sí? Donde están los bancos, las oficinas, los comercios, los hipermarkets, lugares donde se puede realizar todo tipo de comercio, de compras. Esos son los barrios comerciales. Y también existen dentro de las parroquias urbanas los barrios industriales, que son zonas destinadas a las fábricas. Bien, seguimos. Ahora estudiemos características de la parroquia rural. En las parroquias rurales encontramos que la gente se dedica a la agricultura, ¿verdad? Se dedica a la ganadería, a criar animales, ¿verdad? A cultivar, porque son zonas que están fuera de los límites de la ciudad. Entonces, las parroquias rurales serían las que están en el campo, las comunidades que están en el campo. Y por eso
Aprovechando el campo, la gente se dedica a la agricultura y a la crianza de animales. Lamentablemente, como dice aquí, en nuestro país, ciertas parroquias del sector rural, varias de ellas, carecen de muchos servicios básicos, lo cual constituye un problema que debe solucionarse. Lo bueno que tiene, las grandes ventajas que tiene vivir en parroquias rurales, vivir en el campo, es que uno tiene un aire mucho más puro, que uno puede tener más espacio para todas sus actividades, para tener animales, a diferencia de en la ciudad, donde es difícil tener animales dentro de la casa o en el espacio de nuestra vivienda. Entonces, en las parroquias rurales hay esas ventajas. Se puede cultivar la tierra, tener aire más puro, integrarse con la naturaleza, ¿verdad? No tener tanto ruido ni contaminación. Pero hay desventajas de vivir en las parroquias rurales, como por ejemplo que, como dice aquí, no cuentan con algunos servicios. En algunas parroquias rurales no llega, por ejemplo, el agua potable o la telefonía, o hay muy poco alumbrado público, o no tienen luz. Entonces son problemas que deben solucionarse. Bien, para la actividad de este día vamos a ir a la página o a las páginas 27 y 28 de nuestro libro integrado en el área de estudios sociales. En estas páginas vamos a encontrar el tema que hemos aquí estudiado, que es parroquia urbana y rural. Y vamos a desarrollar estas actividades. La primera dice, ¿qué deben hacer las autoridades para que las parroquias rurales cuenten con todos los servicios básicos? ¿Qué piensan ustedes que deben hacer las autoridades para que todas las parroquias rurales cuenten con los servicios básicos? Por ejemplo, deberían construir mejores caminos en las zonas rurales, deberían mejorar las escuelas o construir incluso escuelas en las áreas rurales para que ellos puedan tener una mejor educación, ¿verdad? Algunas ideas vamos a poner aquí. Tenemos en la siguiente página, dice, además de luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, ¿qué otros servicios hay en las parroquias urbanas? Escríbelas en el recuadro. Tenemos aquí que poner 1, 2, 3, 4 servicios básicos que hay en las ciudades, que hay en las parroquias urbanas. Por ejemplo, yo les puedo mencionar que en las parroquias urbanas generalmente hay más servicios de tener ambulancias, ¿sí? En el campo, en las parroquias rurales, a veces no hay ambulancias que puedan trasladar de emergencia a una persona. Entonces, en las ciudades hay, por ejemplo, ambulancias, o sea, servicios de emergencia médica. Bien, y así vamos a mencionar otras 3. Vamos a escribirlas aquí. Seguimos. Enumera los tipos de barrios que hay en las parroquias urbanas, ¿verdad? Aquí dimos en la clase los 3 tipos de barrios que hay en las parroquias urbanas. Y por último, dice, compara y establece semejanzas y diferencias entre las parroquias urbanas y rurales. Vamos a escribir 2 semejanzas y 2 diferencias. ¿Ya? Yo les voy a poner una solo como ejemplo. Para mí, por ejemplo, de lo que pude entender, son semejantes las parroquias urbanas y las rurales en que los dos son un conjunto de personas que viven en comunidad. En eso son semejantes. Y son diferentes en que la una se encuentra dentro de la ciudad y la otra fuera de la ciudad. Y así vamos a poner 2 aquí y 2 acá. 2 semejanzas y 2 diferencias.